Otro detalle de esta declaración de López del Hierro. La presidenta del tribunal no ha permitido preguntar nada que tuviera que ver con su exesposa, con María Dolores de Cospedal. Cada vez que alguien lo ha intentado, ahí estaba ella para pararlo. ¿Usted conocía a la señora de Cospedal? ¿Qué relación mantenía? Hombre, la señora Cospedal ha sido mi mujer. Espera usted un momento, antes de seguir con la señora de Cospedal. Usted queda excusado de testificar si con su respuesta la puede perjudicar a ella. Del año 2009. Hágale preguntas sin atender a anotación alguna. No. Señor López, perdone, señora letrada, es que ya me da hasta apuro, de verdad. La conversación que mantuvo con el señor Villarejo... No, usted pregúntele de otra manera. Que usted aparecía en ese informe por sus puestos en Metrobacesa. Vamos a ver, recuerda? Señor López de Hierro, déjelo. No paran de interrumpirme, es imposible que... Claro que es imposible. Y solo les hemos puesto un resumen. Alfonso Pérez Medina, vaya insistencia de la presidenta del tribunal por proteger todo lo relacionado con Cospedal. Sí, ha tirado de todo tipo de argumentos la presidenta Teresa Palacios para impedir ese interrogatorio de la abogada del Partido Socialista, Gloria Pascual. Primero le ha dicho que López del Hierro fue archivada su causa de forma provisional, con lo cual si apareciera algún indicio nuevo de delito podría volver a tener esa condición de investigado. También ha recordado que su exmujer, María Dolores de Cospedal, está en la misma situación o que las preguntas excedían de lo que es el caso Kitchen. Al final, López del Hierro ha tenido que contestar muy pocas preguntas y cuando le han preguntado por los indicios de delito ha tirado de clásico del no lo sé, no recuerdo, no me consta. López del Hierro, Ernesto, ¿qué tal? Buscamos la última hora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y ojo porque además tenía que declarar un abogado que lo fue del Partido Popular, Iglesias, el mismo que según Bárcenas incluso le ofreció dinero o le amenazó con que su mujer iría a la cárcel. Ha habido un momento porque se ha negado a decir si conocía a Villarejo. Ha ocurrido este rifirrafe. Vean. Es secreto profesional y no pienso contestar a una sola pregunta que se me haga. Bueno, el de no pienso, hasta una actitud incluso que es bastante incorrecta. Bueno, creo que no debo. Será lo que el tribunal decida si usted no está amparado por el secreto profesional, no lo que usted piense. Primero, no me gusta la actitud de usted. A la señora letrada no la mira. Mira al tribunal. Sí. O sea, la actitud de usted, no. Ernesto de Kaiser, muy llamativo. Bueno, yo he hecho una crónica larga, ya en el día de ayer, contando la importancia de la declaración de Javier Iglesias Redondo, una persona a quien conozco, y es que él era el contacto directamente con Rajoy, es decir, que tenía Villarejo. Eso está en un audio grabado en agosto del 2014 entre Villarejo y Paco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, que como recordáis le llamaban Chisco en la banda Kitchen, Chisco. Y digamos, lo que cuenta Villarejo en ese audio es que finalmente él consigue ver a Rajoy, es una visita muy fugaz, y lo hace precisamente con Javier Iglesias Redondo, a quien llamaban el Largo en la banda, o el Capillas. Y ese encuentro lo hacen entrar en la calle Génova de Madrid, por la parte de atrás, y todo muy cubierto, muy tintado, y finalmente tiene un fugaz encuentro con Rajoy, donde Rajoy saluda a Javier Iglesias Redondo y dice pues que Javier tiene todo su apoyo y que a seguir trabajando. Esa era la exigencia que tenía Villarejo por todos los servicios que había prestado, una especie de reconocimiento. El problema consiste en que Javier Iglesias en esa intervención y en muchas otras ha alegado que todo lo que conoce la causa es por ser abogado. Entonces, claro, se le ha preguntado de quién es abogado de los acusados y no es abogado de ninguno. Él fue abogado de Gema Alcalá, la esposa de Villarejo, en un momento en que ella fue detenida en el caso Kitchen, pero esa intervención de Javier Iglesias Redondo fue, digamos, no tuvo más relevancia. Entonces, claro, el hombre invoca su condición de abogado, esto ha de alguna manera sulfurado al tribunal,
ha suspendido la declaración, ha dicho que va a pensar lo que va a hacer. Pero claro, aquí el problema consiste en que el secreto profesional del abogado, que es muy importante indudablemente y que está consagrado constitucionalmente, es que en este caso él no se ha enterado de las cosas que sabe por ser abogado de uno de los acusados. Por lo tanto, no está traicionando ningún secreto si contesta. Este fue evidente en el caso de Bárcenas, porque la letrada que defiende a Bárcenas, que en este caso es acusación particular, le dijo que él no había sido abogado de Bárcenas y que por lo tanto no tenía ningún problema de secreto profesional. Entonces él dijo, bueno, si a mí Bárcenas me releva, yo estoy dispuesto a contestar. La abogada le dijo, hombre, usted no fue abogado de Bárcenas, por lo tanto no tiene ningún secreto Bárcenas que autorizarle a usted a revelar. Entonces podía haberse perfectamente producido ese interrogatorio, pero la presidenta del tribunal, la señora que preside el tribunal, Teresa Palacios, ha dicho que se lo van a pensar y que van a tomar una decisión. Ernesto, gracias por contarnos. Seguimos en contacto. Cuídate. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y vean lo siguiente, porque M. Rajoy comparado con Kylian Mbappé. Claro, preguntar a un comisario y que diga al comisario Manuel Vázquez Rey que me pregunten por M. Rajoy si es Mariano Rajoy es como si me preguntan si K. Mbappé es Kylian Mbappé. Vean esto. Esta España nuestra. El comisario policial. M. Rajoy en una contabilidad o extracontable, como dice el señor Bárcenas y tal, que aparezca M. Rajoy, el ponerse a dudar quién es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid. Mira tú, difícil aclararlo, Aroca. Si bueno, M. Rajoy es Mariano Rajoy. Yo lo he escuchado en repetidas ocasiones a Fernando Garea que M. Rajoy estaba muy claro desde el primer momento. Totalmente. Yo no sé si... Nunca está en discusión. Nunca. Claro, el problema es si ha tenido algún efecto el que conozcamos todo. Yo incluso hay una página sobre apellido, hice una breve investigación a ver cuántas personas en España se podían llamar M. Rajoy. Teniendo en cuenta que Rajoy es un apellido bastante escaso, y M podría ser Manolo, Mariano, Mohamed, lo descarté, y otros nombres más exóticos, y me quedaban poquísimos. Pero nunca nadie dudó que fuera. Pues sí, bueno, pero no era ese el problema. Ya, no, el problema... Esa, ¿no? Ha quedado como mito ya. Sí, el problema, pero sí, por eso te he mencionado, Fernando. Me rindo. Por eso te he mencionado, Fernando, pero lo que quiero decir es que ahora, en estos días de diversión, porque yo creo que esto también tiene un punto bastante divertido, es donde nos hemos enterado por fin que M. Rajoy, el Barba y el asturiano son las mismas personas que Mariano Rajoy, obviamente. Pero ¿ganamos algo con eso? Pues no. Ganamos una risa, un poquito de cachondeo, un poquito de guasa, pero en el meollo fundamental, el situar precisamente a alguien en la cúspide de todas las trapacerías que han ocurrido en este país, gravísimas, que involucran ni más ni menos que a uno de los ministerios más importantes para un sistema democrático, como es el Ministerio del Interior. A Feijóo le preguntan por las bombas que soltó Bárcenas, pero Feijóo opta por no responder. Le han preguntado, ¿mantiene la honorabilidad de Mariano Rajoy después de que Bárcenas dijera que estaba al corriente de la contabilidad B del Partido Popular y estaba entre los que ordenaron destruirla? Feijóo, preguntado, guarda silencio. El presidente defiende la honorabilidad de Mariano Rajoy. No ha querido responder. Es el silencio de un Feijóo que van a ver luego después ha pedido rendición de cuentas a los demás. ¿Por qué este silencio de Feijóo si al mismo tiempo están diciendo que esto es del pasado? Esther Palomera. Bueno, yo creo que no tendría por qué guardar silencio Feijóo porque Bárcenas y lo que se está escuchando ante el tribunal durante estas semanas es el pasado y es el presente del Partido Popular. Tan presente que Feijóo habita la misma sede que Aznar y Rajoy pagaron con dinero negro de la corrupción. Es el paradigma de la corrupción. Por lo tanto, si no tuviera nada que ver, el Partido Popular hubiera desaparecido de ahí. Esto por no recordar que él era presidente autonómico en Galicia, en aquella época, que no han pasado 4 legislaturas, como dice Tellado, y que fue cómplice silente de lo que estaba ocurriendo. Ojo, porque estamos en un día en el que después de lo que soltó Bárcenas iban a haber más. Ojo, porque ahí, por ejemplo, Javier Arenas sigue en el Senado
con un cargo importante en el partido, y con un vapor. Bárcenas hablaba de Arenas como alguien que conocía lo que pasaba con la contabilidad B, y sigue ahí protegido por Feijóo. Hoy Feijóo ha pedido rendición de cuentas y explicaciones, pero a los demás, después de lo que soltó Bárcenas, se lo pide a los demás, se lo pide a otros. Rendición de cuentas. Para devolver la credibilidad a la política, no basta con desmontar el entramado de ineficacia, oscurantismo y corrupción del sanchismo. No basta con hacerlo mejor, también tenemos que dar explicaciones. Pues sí, es de hoy mismo. Sara Santaolalla, José Trigueros, que Feijóo ha pedido rendición de cuentas después de que le preguntaran por Rajoy, no ha respondido, pero luego en ese acto ha pedido rendición de cuentas a los demás. Sara, Pepe... Si es que a Feijóo su peor enemigo es el tiempo y son sus declaraciones. También es el mismo que dijo que si alguna vez mentía iba a dimitir, le pillaron mintiendo durante un año con la Dana y ahí sigue. Y ahora es el mismo que pide una rendición de cuentas que no da, y que además es el mismo que decía quien calla otorga, y hoy ha guardado silencio, mientras sus dirigentes, segundas y terceras filas, estaban en la mayor corrupción que sufrió este país. Solo hay que ponerle contra el espejo para saber lo que es Alberto Núñez Feijóo, y solo hay que poner al Partido Popular estos días cómo están intentando cambiar el foco, desviarlo, para no hablar de la para no hablar de que se va a sentar en los próximos días quien por fin hemos confirmado en las últimas horas, que era M. Rajoy, que finalmente no era Miguel Ríos, era María. Ordenó destruir las pruebas de la corrupción. Yo creo que lo está haciendo así, porque en el sentido de que cualquier cosa que diga va a tener una segunda y tercera derivadas. Si dice, sí creo en la honorabilidad de él, mira, le responda, no creo en la honorabilidad de él, se desmarca de la vida pasada. Yo creo que está esperando a la declaración al menos de Mariano Rajoy, a ver qué es lo que dice el tribunal. Sí, a ver ahí por dónde van los tiros antes de lanzarse a la piscina, es mi punto de vista. Pues por ahora ha guardado silencio, y una más que le implica directamente, porque hay quien ha dicho en la línea argumental que esto es de hace tiempo, pero es que Arenas sigue en el Partido Popular, sigue con un buen puesto y un buen sueldo en el Senado tantos años después. Bárcenas de Arenas dijo cosas como estas. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, la contabilidad esa extracontable que llevábamos, cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontable del Partido Popular, los ingresos que se recibían, de quién se recibían y a qué se aplicaban, y quién cobraba del partido. Eso está recogido también en una grabación. Ojo a lo que suelta Bárcenas, Manu Levin, y es sobre Arenas, y Arenas sigue en su puesto en el Senado. ¿Por qué sigue tantos años después? ¿Tienen algo que pagarle a Arenas para que continúe ahí? ¿Tan importante es Arenas para que se hayan ido yendo todos? Bueno, sigue ahí porque a lo que se ha dedicado el PP es a intentar protegerse de sus escándalos de corrupción. Ha intentado proteger a sus corruptos. La Kitchen es eso, ¿no? La Kitchen es una trama que se monta para intentar destruir pruebas de la corrupción del Partido Popular que tenía Bárcenas, y como parte también de toda esa policía política que tuvo otra misión, que era destruir a los adversarios políticos del Partido Popular. Entonces, que Arenas siga en su puesto es perfectamente coherente, en realidad, con la que ha sido la estrategia del PP. Sobre el silencio de Feijóo, claro, quien calla otorga, se suele decir, pero quien habla, si es Feijóo, se suele equivocar y suele meter la pata. Feijóo quizás se equivoca más cuando habla que cuando se calla, y en realidad nada que diga Feijóo que no sea pedir perdón y devolver el dinero que se ha robado en este país por parte del Partido Popular, pues puede reparar lo que ha sucedido aquí. Si no va a decir eso, casi mejor que se calle. Y la declaración de Bárcenas tiene elementos novedosos, pero por supuesto que el partido conocía lo que estaba pasando, por supuesto que Arenas lo sabía, por supuesto que Mariano Rajoy lo sabía, y todo el mundo en este país sabe desde hace 13 años, aunque lo diga hoy Bárcenas, quién era M. Rajoy. ¿Por qué crees que Arenas sigue en su puesto? Sara Santaolalla, ojo, porque Bárcenas soltó de Arenas ayer y dijo incluso que hay grabaciones. Otra cosa es que las grabaciones ya no existan. Sí, si todo lo que dice Bárcenas es cierto, yo creo que Arenas sigue en su puesto por todo lo que tiene que tapar, por todo lo que tiene que contar. Es decir, esto ha pasado en el Partido Popular, en otros cargos que hemos visto en tramas de corrupción, cómo formaban parte, eran diputados, senadores o tenían otro tipo de cargos públicos, y que a día de hoy siguen 20 años después en el mismo puesto, se han repartido entre una institución y otra. ¿Por qué? Porque son
No sé si algunos creadores, no sé si algunos llegaron a ser números unos, pero sí estómagos agradecidos con su silencio. Yo creo que Arenas puede ser una de esas personas si todo lo que dice Bárcenas es cierto. Por eso nadie le riñe, por eso Arenas ha pasado de ser todos los cargos que ha podido tener en el Partido Popular y ahora es un senador que fuma un vapor. Te quiero preguntar, Esther Palomera, que siempre manejas muy buena información, ¿por qué Javier Arenas sigue ahí en el Senado? Porque de todo lo que hubo en torno a, pues eso, Rajoy, Cospedal, ya no están en la primera línea, sigue Javier Arenas décadas después. Y según Bárcenas, Arenas estaba al corriente de todo lo que pasaba con esa contabilidad B. Bueno, es que... ¿Le están pagando algún servicio o temen que hable? Javier Arenas durante mucho tiempo fue el pulmón de la calle Génova. No se movía un papel ni un sobre sin que no lo supiera Javier Arenas. Por lo tanto, yo entiendo que le mantendrán en el Senado por eso. Pero hay más. ¿Por qué mantienen en un cajón olvidado el expediente disciplinario que abrieron a Jorge Fernández Díaz? ¿Dónde está la resolución de ese expediente disciplinario? Jorge Fernández Díaz sigue teniendo la militancia del Partido Popular. ¿Por qué no le han expulsado del partido? Porque él sí está sentado en el banquillo y aún así sigue siendo militante. Se puede pedir rendición de cuentas sobre otra PSOE, época pasada, sobre una época pasada, sí. Efectivamente, venga. Pero no vinculemos. Pero responde Sara ya, por favor. Venga. A ver, que yo no quería hablar de su pasado, lo de Marcial Dorado y lo del pasado del barco. Hombre, es que es demasiado lejos eso ya. Ya lo puedes decir tú. Ya. Yo no lo he querido sacar, ¿eh? Eso ya es cosa tuya. Ya. Pero es verdad, ahora tiene otros amigos mucho mejores, María Corina una de ellas. Pero la realidad es que entiendo que la transparencia no solo la exiges, sino te la aplicas. No solo la pides, también la das. Y el problema del Partido Popular es que la exige, convoca manifestaciones en Colón cada domingo, pero la realidad es que esconden las cuentas como esconden los áticos. Marta Jiménez Casina, abogada de Luis Bárcenas, abogada de la familia Bárcenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo está Bárcenas después de esta declaración? Bien, la verdad es que está tranquilo. Quería que pasara, lógicamente, porque no es plato de buen gusto el tener que volver a declarar lo mismo y además es una situación que ellos no han buscado. Entonces, bueno, una vez ha pasado, pues está tranquilo y está bien. Está bien porque ha dicho todo lo que quería decir y ha contado su verdad y la realidad. Abogada, el Partido Popular está diciendo hoy esto es una venganza con B de Bárcenas. Pues bueno, no sé lo que ha dicho el Partido Popular, pues yo estoy trabajando y no he visto noticias, pero bueno, obviamente no es ninguna venganza, es lo que pasó y esto ya estaba declarado, ya lo dijo hace mucho tiempo, no es la primera vez que lo dice y es el momento ahora mismo en el que tiene que volver a contarlo y a repetirlo. Pero sí hay dos cuestiones que se están utilizando técnicamente para decir no es creíble su testimonio. Insisto, le traslado los argumentos de Partido Popular en este caso. El PP dice, uno, ha cambiado de versión. Es cierto que en 2021 declaró esto, antes no ha cambiado de versión. Uno, dos, dice el Partido Popular, los audios a los que se refiere solo los ha escuchado él, nadie más los ha visto. Bueno, vamos a ver. Él explicó perfectamente ayer el motivo de porque efectivamente ha cambiado de versión. Y el motivo que explicó es muy sencillo. Es que, para empezar, cuando declaró que no existían esas grabaciones y que nunca se habían hecho, él estaba todavía investigado y estaba pendiente de un juicio, que era el juicio de papeles, y tenía derecho a no declarar contra sí mismo, lo primero. Y lo segundo es que también lo explicó. El PP en muchísimas ocasiones, ha durado toda la instrucción de Gürtel, tanto el procedimiento de Época 1, que fue en el 2016-2017, por el que fue condenado, y luego el procedimiento de los papeles, ahí, pues vuelvo a decir lo mismo, que tenía derecho a no declarar contra sí mismo lo primero, y lo segundo es que el PP hizo varios acercamientos tratando de calmarle, de que no hablara, que no revelara ningún tipo de información, a cambio de que no le pasara nada a su esposa. Eso, doña Rosalía, eso lo ha declarado por activa y por pasiva. Y era un momento en el que otra vez había acercamientos. Ese ha sido el motivo y además tenía derecho. Extraordinariamente elegante, déjeme traducirla, de comprarle. Porque lo que Bárcenas dice es, le ofrecen $500,000 para que falsifique pruebas. Bueno. Abogada, ¿ha vuelto a haber contactos? ¿Han tenido ustedes algún contacto con el Partido Popular? No, que yo sepa no, directamente desde luego no. Pero yo no sé si el señor Bárcenas habrá tenido algún contacto que no me haya contado, que puede ser, pero no.
no, porque lo sabríamos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo queda esto a partir de ahora? ¿Ahora qué? Bueno, esto queda a partir de ahora, esto es un juicio y acaba de empezar. Entonces queda muchísima prueba y lo que tenemos que acreditar en este caso las acusaciones es lo que pensamos que pasó, que se realizó una operación policial fuera al margen de cualquier legalidad. Es decir, aquí parte de las defensas lo que defienden es que efectivamente hubo una operación policial, pero que estaba en el marco de la legalidad, cuando eso no puede ser, porque si se estaba instruyendo Gürtel, se tenía que haber dado cuenta al juez instructor, en aquel momento, don Pablo Ruz, o al jefe de la UDEF, que era don Manuel Morocho, y se los saltaron a la torera, por decirlo llanamente. Hicieron un montón de actividades tales como seguimientos, como entradas en el taller de Rosalía, sustracción de documentos y un montón de cosas sin órdenes judiciales. Abogado, no hay una sola orden judicial que ampare todo lo que han hecho. Déjeme que se lo plantee de otra manera. Si Rajoy desmiente todo lo que su cliente dice, si Rajoy dice no, ¿ustedes contemplan un careo? Seguro. No es el momento además de plantearlo y además, bueno, están los dos en condición de testigo, pero no, desde luego de momento no, vamos a esperar a que declare. ¿No lo descarta? Aunque es que no ha declarado en instrucción. De momento no, eso no está ni pensado ni hablado, pero bueno, a ver qué declara, yo me imagino lo que va a declarar. Dirá pues lo que dijo en el procedimiento de papeles, que no sabía nada, que no tenía ni idea y que esto no tiene nada que ver con él. Me estoy aventurando, pero me imagino que va a ir por ahí, porque es lo que dijo en ese procedimiento. Pues, abogada Marta Jiménez Casina, abogada de la familia Bárcenas, abogada de Luis Bárcenas, gracias de verdad por estar aquí en Televisión Española. Cuídese, le mando un abrazo. Horas decisivas. Entre amenazas, Well, they're going to negotiate, and if they don't, they're going to see problems like they've never seen before. asaltos y negociaciones que penden de un hilo. Trump quiere convertir esta mesa de negociación en una mesa de rendición a su antojo. En el horizonte, la aniquilación de Irán y de toda la economía mundial. La última oportunidad para la paz, hoy en Mañaneros 360. Y a esta hora, lo primero es lo último y lo último está en los tribunales y en la sacudida que el testimonio de Luis Bárcenas ha dado al Partido Popular. Bárcenas, testigo en la Kitchen, la trama de corrupción de un Partido Popular, policía que se encargaba de encubrir delitos, de destruir pruebas. Y Bárcenas destapa que esas pruebas tenían grabado a Mariano Rajoy, que había grabaciones con quien fue presidente del gobierno, que era consciente de aquella trama y de aquella contabilidad en B. Bárcenas ha abierto la caja de los truenos diciendo Rajoy, la Moncloa, el presidente del gobierno, lo sabía todo. La grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho en el que yo subo. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, que la contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda y ve los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, porque era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. La declaración de Bárcenas es una sacudida en el tribunal a horas de que declare Mariano Rajoy, porque esto señala directamente al Palacio de la Moncloa. La corrupción llegaba al número 1 del gobierno, pero sobre todo Pedro Gómez llega cuando se acaba de posponer un testimonio clave, el del comisario que destapó todo esto, y antes de que declaren el propio Rajoy y María Dolores de Cospedal, la democracia, porque efectivamente arranca con la financiación ilegal de un partido, pero
pero dedica después los recursos del Estado para encubrir al partido. Utiliza a la policía para destruir, no para descubrir pruebas. Utiliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad para un beneficio particular, no para el bien general. Utiliza al Estado para encubrir la corrupción. Y una pregunta que ahora mismo es personal. ¿Mariano Rajoy puede cambiar su estatus? Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. La instrucción ha perimetrado de manera extraordinaria, hasta el punto de que la Fiscalía protestó, dice, se ha trazado un círculo rojo de protección en torno a los políticos del PP. Pero con lo que tenemos de Bárcenas, con los teléfonos, con las llamadas, la situación procesal de Rajoy puede cambiar, señora Rosell. En este mismo juicio, no. Nadie puede ir a juicio oral como testigo y salir de allí condenado, ni siquiera imputado por una cuestión de garantías procesales que todo el mundo medianamente leído entiende, ¿no? Tienes que pasar una fase de instrucción que se te abra juicio oral. Pero sí, en un juicio se puede deducir testimonio contra alguien por, entre otras, es muy típico el delito de falso testimonio y en este caso el de encubrimiento. En derecho, clásicamente hemos dado siempre que hay maneras de participar en el delito antes, durante y después. Antes, cuando induces a un delito, durante, autores, cómplices, cooperadores necesarios, después, encubridores. Ahora el encubridor no es una forma de participación, sino un delito contra la Administración de Justicia, que es precisamente de lo que están acusados la cúpula de Interior y los 6 o 7 comisarios que hay sentados en el banquillo de la Kitchen, que es precisamente ocultar las pruebas de un delito o ayudar a los autores a deshacerse de ellas o a eludir la acción de la justicia. Pero en este caso, por ocultación, sí se podría en otro procedimiento. No creo que suceda, sinceramente, pero jurídicamente podría ser. Magistrada, déjeme que se lo pregunte en términos jurídicos. ¿Ha habido una instrucción hecha con Rotring, milimétrica, para que nada toque a la política en el Partido Popular? Escuche el interrogatorio de quien fue entonces instructor. García Castellón parecía sugerirle las respuestas a la propia Cospedal para que no se saliera ni una línea. Todos los contactos con Villarejo, aquello sería personal, ¿no? Escuche. Si su interés es saber si les están espiando, por ejemplo, que es lo que usted ha dicho, sí, lo lógico es que la conversación que tienen no sea una conversación banal, que es lo que usted me ha venido a decir, sino una conversación profesional. Yo le digo, bueno, pues si te puedes enterar, si es verdad que nos están espiando, a ver si me puedes dar alguna luz sobre este tema. Bueno, eso es algo más que una conversación social, sí, efectivamente, pero tampoco es acción profesional en el sentido de que yo no le hago un encargo profesional. Magistrada, más antiguo todavía, que me están diciendo lo del Rotring te ha quedado muy viejo. Esto se ha hecho con tiralíneas, de verdad. Bueno, la propia Fiscalía dijo a lo largo de la instrucción que el juez García Castellón efectivamente había trazado unas líneas rojas y había, bueno, pues encapsulado al Ministerio del Interior para que no salpicara fuera del mismo y que ni siquiera aceptó la declaración de Rajoy como testigo. Sí imputó a María Dolores de Cospedal, que luego en el último auto, cuando ya está abriendo procedimiento contra otros, la desimputó y esto, bueno, pues ya ahí quedó. Pero es verdad que, bueno, pues, algunos magistrados pueden demostrar en fin, que no están dispuestos a llamar a personajes políticos, a cargos públicos en una instrucción, y esto la verdad es que lo vemos demasiado a menudo y yo creo que no dice nada en favor de la Administración de Justicia, ni cuando después aseguramos que la ley es igual para todos. Si en opinión personal de muchísimos juristas era lógico y había indicios de sobra para llamar como testigo a Mariano Rajoy, pero es que en este país hemos visto también, bueno, pues poner en solfa y criticar enormemente, incluso insultar el Partido Popular a quienes votaron a favor de que Gürtel declarara como testigo. Quiero decir que es que luego eso profesionalmente se paga, y esto la verdad es que es duro decirlo, pero ha sido así. Con el magistrado José Ricardo de Prada, con toda claridad, que estaba sentado en aquel tribunal. Entonces, yo creo que si García Castellón u otros jueces instructores hubiéramos oído a un abogado
hablar a una testigo como habló García Castellón a Cospedal ofreciéndole las respuestas, le habríamos dicho lo que hemos dicho tantas veces y vimos el otro día en otro caso de decir, oiga, estoy interrogando a este señor, no al abogado. Una cosa es defenderlo y otra darle todas las respuestas, ¿no? La verdad es que es bastante llamativo. Y ahora lo curioso es que tenemos mucho interés por saber qué va a decir Mariano Rajoy como testigo en el juicio oral porque no se admitió su testifical en la fase de instrucción. Claro. Y esto ha pasado en numerosos procedimientos donde no se ha pedido la declaración que podría haber sido esclarecedora y que tenemos la obligación de escuchar a quien pueda arrojar luz sobre los hechos. Es evidente a quien favorecía a Kitchen y qué puesto ocupaba entonces. Parecería más lógico haberlo llamado que haberlo protegido hasta el punto de no llamarlo y de no saber ahora qué es lo que puede declarar en el juicio oral. Víctor. Bárcenas habló de que el Partido Popular conocía una contabilidad B, corrupta, y que hizo por destruirla. Ojo, Arenas, de él hablaba Bárcenas, sigue con un cargo en el Senado protegido por Feijóo. Bárcenas soltó entre las cosas esto sobre MR Mariano Rajoy. Lo dijo él, ¿eh? En este caso con MR, que era Mariano Rajoy. La grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho. La contabilidad esa extracontable que llevábamos, le entrego la última hoja de esos movimientos, lo introduce en el destructor de papeles. Manuel Rico, abogado, periodista, suficientemente fuerte como para que el líder del Partido Popular dijera algo. Hombre, a ver, es evidente que sí, ¿no? Quiero decir que sí, tú puedes pedir rendición de cuentas, pero por supuesto que tienes que darle. Y aquí lo que describió Bárcenas en este corte que acabamos de ver es que Rajoy en persona destruyó pruebas, pero es que toda la declaración de Bárcenas fue tremenda. Lo que él describió es una organización que tiene un comportamiento mafioso. Quiero decir, que le amenazan con meter a la mujer en la cárcel si no hace la declaración como ellos quieren. Que, por cierto, en España, que yo sepa, en la cárcel solo te puede meter un juez. No sé cómo el PP tenía la capacidad de hacer esa promesa, ¿no? A lo mejor controlaban a algún juez amigo para hacer eso. Lo intentaron comprar con $500,000 de euros. O sea, son comportamientos puramente mafiosos. Y luego, respecto al tema de Arenas, es senador por designación del Parlamento andaluz. No me parece un tema menor que iría Rajoy. De hecho, nosotros ayer en público llamamos tanto al PP nacional como al PP andaluz para ver si iban a hacer algo respecto a Arenas. La respuesta fue exactamente la misma que hoy ha dado Feijóo, el silencio más absoluto. Me parece clarísimo que algo deberían hacer sobre el caso Kitchen y la Caja B en general, pero sobre Arenas en particular. Hasta ahora solo ha hablado Luis Bárcenas. Vamos a escuchar a las personas que se sienten en este momento, digamos, sí, entre comillas, agredidas, se pueden sentir agredidas con las palabras que ha dicho Luis Bárcenas. Vamos a ver en el interrogatorio del propio juicio qué es lo que dicen tanto Mariano Rajoy como Cospedal o como Javier Arenas. Lo cierto es que les hemos oído ya otras veces y lo han negado todo Manuel Rico, y la pregunta que yo hacía es por qué Arenas continúa ahí. Es decir, hay un argumento que se ha dicho que es cosa del pasado, pero hay gente que sigue en el presente. A ver, porque tiene mucha información y porque él quiere. Y no es que vaya en listas electorales, insisto, es senador por designación del Parlamento andaluz. Es decir, no por una decisión de los electores, sino por una decisión del PP nacional y del PP andaluz. La importancia que tenía Arenas la dio Bárcenas ayer en su declaración. Él dijo que pidió destruir, por un lado, y le destruyeron por otro, 3 grabaciones relacionadas con la Caja B. Una en la que se grababa a sí mismo explicando cómo funcionaba, una con Rajoy y otra con Arenas. Pues ahí tienes la clave absoluta de lo que representaba Arenas y lo que representó durante muchísimos años. Una prueba de que la justicia en este país no funciona como debería funcionar cuando escuchas los audios de Cospedal con Villarejo, que Cospedal no esté sentada en el banquillo de los acusados, que se haya podido librar ella y su marido, y también incluso Mariano Rajoy. El problema es que al Partido Popular se le olvida que esto no va de una trama de corrupción más de todas las que tienen. Esto va de cómo utilizaban a la policía para tapar el escándalo, el mayor escándalo de corrupción que hemos tenido en nuestro país, y cómo se organizaban para espiar a su tesorero fuera de la cárcel y dentro de la cárcel, también incluso con vínculos con presos una vez dentro, no solo a su familia, no solo las persecuciones, no solo pincharles el teléfono, no solo el intento de secuestro, no solo el entrar en su casa, sino que durante la cárcel vigilancia pura las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso el Partido Popular debe dar explicaciones y por eso es una vergüenza que Cospedal se haya librado por la instrucción de un juez como García Castellón. Es una vergüenza tener amigos jueces que te enseñan el camino y que te enseñan cómo puedes estar mejor sin grilletes. Recordar también
que esto vino motivado por una corrupción del Partido Popular que le costó al Partido Popular el perder las elecciones una moción de censura. Con lo cual, no, si la venía motivado... no, es que eso es importante. O sea, digamos que la responsabilidad política del Partido Popular en su conjunto la pagó perdiendo unas elecciones una moción de censura. Creo que ese es el tema. No y ahora sale un nuevo que no partido. la pagó. Que no se ha devuelto sale un euro. Sale un nuevo Partido Popular. Estamos hablando de responsabilidades políticas. Pepe, solo una pregunta, Pepe. Responsabilidades Solo una políticas. pregunta, Pepe, calma. Hay tiempo para todos. En ese nuevo Partido Popular, por ejemplo, ¿qué pinta Javier Arenas? ¿Es también el nuevo Partido Popular? Insisto, acaba de surgir ahora mismo el tema de Javier Arenas, con eso no sé si se sabía antes, no se sabía antes. Entonces, a mí particularmente me dices, ¿debería estar Javier Arenas después de esto? Pues no debería estar, pero para mí y para el mesa. Y luego otra pregunta que te has dado, porque decía Trigueros, las grabaciones igual no las tenía. Entonces, ¿de qué estaban preocupados Cospedal y Villarejo cuando hablaban de grabaciones, del pendrive? La libretilla tiene pinta de que, vamos a abrir la mesa también. Sí. Claro, tú decías, ¿no? Decías, no, esas grabaciones igual no existen. Tiene pinta de que existían porque estaba muy preocupada Cospedal por las grabaciones y por el pendrive. Bien. Manuel Rico. No, a ver, se supone que son la misma grabación, que él tenía esas grabaciones, esas 3, en el pendrive y luego había hecho una copia en la nube, pero efectivamente Cospedal estaba preocupada por destruir las grabaciones, ella sabría lo que ahí había, ¿no? Yo creo que eso me parece bastante claro. Y en cuanto a que es un nuevo PP, bueno, sí y no, ¿vale? Porque aquí se ha comentado, Bárcenas sigue, pero es que a Mariano Rajoy lo hemos visto en las últimas campañas electorales. A Mariano Rajoy lo ponen como ejemplo y hacen actos con él junto con Aznar, que por cierto es uno de los grandes olvidados, porque esta caja B y toda esta trama de corrupción también funcionaba con Aznar. Entonces lo ponen de ejemplo. El despacho sigue en la misma sede que está pagada con dinero negro. Sigue Bárcenas. Maillo, que perdón, sigue, Maillo. Bueno, Maillo. Vamos a ver, Manuel. No, sí, perdón. Que no, Maillo está en el Senado. Sigue no Arenas. Bueno, pues, claro, no podemos decir que en este momento siga funcionando con una caja B, pero desde luego que no se ha hecho un corte limpio y que no hay vínculos con el pasado, tampoco se puede decir. ¿Estarás de acuerdo con eso? Hombre, vamos a ver, vínculos siempre quedarán algunos. No, vínculos no, pero es que los pasean como ejemplo. La directiva del Partido Popular ha cambiado totalmente. Ya, pero Pepe, si realmente la nueva dirección quisiera marcar una línea divisoria entre el PP actual y lo que representó el Partido Popular del señor Rajoy, lo que estamos escuchando hoy en todas estas declaraciones, hubiera sido muy sencillo. Una comparecencia pública de Alberto Núñez Feijóo exigiendo la baja en la militancia de Mariano Rajoy, de María Dolores de Cospedal. Por cierto, de Soraya Sáenz de Santamaría, que también tiene que declarar, nunca hablamos de ella, y esa pata, o sea, sin la anuencia y la colaboración de Soraya Sáenz de Santamaría, todo esto de lo que estamos hablando hubiera sido impensable. Esther, vamos a oír a Mariano Rajoy y a Cospedal en el juicio. No, vamos a oírle. Pero si es que hemos oído grabaciones desde hace año y medio. Bueno, bien, pero es que hemos oído grabaciones. También habíamos oído y ahora toma un protagonismo lo que ha dicho que muchas cosas ya se conocían. Vamos a oír a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal a ver qué es lo que dicen de lo que dice Luis Bárcenas. No descarto que M. Rajoy cuando declare el jueves diga que él no es M. Rajoy. Desde luego ahí te doy la razón, hay que escucharlo primero. No lo sé, dicho habrá que escuchar. A la espera de Rajoy, tú, Pepe, ¿confías en que va a salir Rajoy y va a decir nos equivocamos? Es verdad, no sé lo que va a decir había una Rajoy. Contabilidad B, porque hay otra clave que van a ver a continuación. Rajoy, Pepe, negó la contabilidad B, la caja B. Está constatada en sede judicial que había una caja B. Es así. Bueno, y luego dicho esto, un momento, porque claro, Feijóo, ojo, en un acto, hoy Feijóo, ojo, salía estas imágenes, luego ha salido con Maruenda y tal de La Razón, porque Feijóo hablaba de lo que debe ser la política limpia. Creo que cuando un gobernante hace las cosas bien, es honrado y dice la verdad, le va bien. Y si en el gobierno no roba nadie. Desde la honradez, el trabajo duro. Eso es lo que decía Feijóo horas después de que Bárcenas soltara las bombas y hablara de la contabilidad B conocida por Rajoy, según Bárcenas. Luego ya pues Feijóo le decía a Maruenda que le iba a entregar datos de sus cosas, vamos, ¿no? Maruenda encantado. Porque vuelvo a creer que la buena gestión no necesita adornos. Después lo voy a dar a Maruenda. Estos 100 datos son motivos más que suficientes. Futuro presidente del gobierno de España, esperemos que cuanto antes mejor, porque ya eso urge. ¿Qué decías, Palomera? Periodismo independiente. Periodismo independiente.
Objetividad, independencia, Francisco Maroño, que saludamos desde aquí. Apariencia de objetividad. Bueno, yo no he escuchado a nadie de ningún medio de comunicación de izquierdas decir esas cosas a un dirigente de la izquierda. A mí me abochorna. Decirlo del futuro presidente, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, a mí sinceramente. Pero seguro que alguno se lo ha dicho. Me produce... Bueno, yo no sé si... Yo no lo he escuchado en público. Y a este señor sí que se lo hemos escuchado. A mí me parece que produce cierto sonrojo entre quienes verdaderamente seguimos creyendo en una forma de ejercer el periodismo, oír según qué cosas, y estas desde luego abochornan a cualquier periodista que tiene respeto por el trabajo que hace.